Bueno, bienvenidos a mi canal nuevamente. Vamos a analizar un transistor a través de la recta de carga. Para eso necesitamos conocer el voltaje con el que se va a polarizar y por lo menos la resistencia de colector. Tenemos acá en el inciso A que dice trazar la recta de carga determinada por una fuente de voltaje de 21 voltios y una resistencia de colector de 3 kiloohmios. En el eje X podemos encontrar el voltaje de colector emisor. Este va a ser siempre VCC cuando la corriente de colector es igual a 0. Ese es el punto que estoy marcando acá. Luego, en el eje Y vamos a encontrar la corriente de colector en saturación, es decir, cuando VCC dividido la resistencia de colector me da la corriente de colector máxima. Esto sucede cuando el voltaje de colector emisor es igual a 0. Sustituyendo los valores que ya conozco y que tengo acá, es 21 voltios dividido los 3000 ohmios. Esto es igual a 7000 amperios. Es el punto que voy a marcar en este instante. Ya que he localizado los dos puntos, tanto el voltaje de colector emisor con la corriente 0 y la corriente en saturación, voy a hacer una línea que una estos dos puntos, es decir, la línea que una el eje X con el eje Y. Y ahí tendríamos ya la recta de carga determinada por las características dadas al inicio del ejercicio. Ahora voy a seleccionar el punto de operación intermedio entre el corte y la saturación. Básicamente tendría que buscar el punto a la mitad entre el voltaje máximo y la corriente máxima que podría aparecer. Yo lo estoy dibujando aquí en este momento. Es aproximadamente en medio de 20 microamperios y 30 microamperios como corriente de base. Un poquito más arriba tal vez. Entonces procedo a hacer una línea hacia el eje X para encontrar el voltaje de colector a emisor en el punto quiescente o en el punto óptimo. Más o menos esto es, veamos, vamos a dibujar las linitas. 11, 12 voltios. Ya cuando he identificado el voltaje de colector a emisor óptimo, puedo buscar la corriente de colector óptima. Entonces, vamos a hacer una línea desde el punto que elegí como punto de operación hacia el eje Y para encontrar la corriente de colector óptima. Esto, si se dan cuenta, está entre 3 y 4 miliamperios. Un poquito más arriba, vamos a ver... 1, 2, 3, aproximadamente 3.6 miliamperios es lo que yo elegí como punto de operación óptima. Podría ser un poco más arriba, un poco más abajo, no hay ningún problema. Lo importante es que sí esté entre 3 y 4 miliamperios. Ya tengo 3.6 miliamperios como corriente de colector óptima y 12 voltios como voltaje de colector emisor óptimo. Ahora voy a proceder a calcular el beta del ejercicio. Esto debería yo de recordar que existe una relación básica entre el colector y la base. La corriente de colector es beta veces IB. Y como yo ya conozco la corriente de colector y ya determiné más o menos la corriente de base, en realidad no la sé exactamente, pero puedo volver a la recta de carga para verificarla. Estoy entre 20 y 30 microamperios. Yo seleccionaría unos 25, 26 microamperios como corriente de base óptima. Bueno, sustituyendo valores, tenemos que la corriente de base la vamos a tomar como unos 26 microamperios. Podría ser un poquito más, un poquito menos. El
La idea es que esté entre 20 y 30. Entonces beta es corriente de colector dividido corriente de base, es decir, los 3.6 miliamperios dividido los 26 microamperios que estén identificadas en la recta de carga. Esto hace un número 138.46. El beta es una cantidad adimensional ya que es ganancia y tampoco va a llevar posiciones decimales, entonces yo lo voy a dejar aproximado a 138. Voy a decir que el beta de mi transistor es 138. Este es el dibujo de mi transistor polarizado de manera fija. Conozco ya mi fuente de polarización, 21 voltios, mi resistencia de colector 3 kilo ohmios y no conozco mi resistencia de base. Entonces voy a analizar mi malla de entrada. Salgo desde la fuente, llego hasta la resistencia de base y después paso por mi transistor, es decir, el voltaje de base emisor. Al llegar a tierra igualo la ecuación a 0, sustituyendo voltajes y datos que tengo. Ya puedo llegar a despejar la resistencia de base, ya que en esta ocasión sí conozco la corriente de base. 21 voltios menos 0.7 voltios es igual a la corriente de base por la resistencia de base. Yo voy a despejar resistencia de base, esto es aproximadamente 20.3 voltios dividido mi corriente de base que era 26 microamperios. Esto me da aquí lo tengo y acá se lo tengo. 780.769.23 ohmios, aproximadamente 781 kilo ohmios como resistencia de base para una polarización óptima del transistor. Y con esto termina el análisis a través de recta de carga.